A medida que pasan los días, la situación en Afganistán comienza a poner en evidencia que no todo se reduce a algo tan simple como el regreso de los talibanes al poder. Y aunque hay miles de análisis que intentan explicar la situación a partir del contexto histórico, la gran mayoría de ellos reducen las causas del conflicto a la época de la Guerra Fría, como si la historia de este país hubiese comenzado con la Segunda Guerra Mundial. Hoy se nos presenta una excelente oportunidad para revisar la compleja historia de este país, que para ser honestos, tampoco podemos simplificar como la tumba de los imperios. Bueno, lo primero creo yo que hay que señalar, importantísimo, es que su situación geográfica nos dice mucho, porque ha convertido a Afganistán en un lugar de encuentro de imperios y civilizaciones. Usted aquí la ven en el centro de Asia, y si se van dando cuenta, ¿cierto? Es realmente un puente entre el lejano oriente, entre lo que es China, ¿cierto? Y el Medio Oriente. De hecho, va a ser el cruce de polos comerciales tan importantes como la Ruta de la Seda, por ejemplo. Y si a eso le añadimos su estructura tribal, hace bastante difícil la definición de Afganistán como un Estado a lo largo de su historia. De hecho, Afganistán como tal y su nombre son solo ya del siglo XVIII. Antes de eso no se puede hablar de un país, bueno, como ocurre en tantos lugares del planeta, pero en este caso es un país muy difícil de definir hasta el día de hoy, porque es un mosaico étnico, cultural y religioso. De sus características propias vamos a hablar más en la segunda reunión, pero creo que ya se vayan ubicando, digamos, con esto. También contarles el origen del nombre. Afganistán significa tierra de afganos. Es mucho más fácil hablar del sufijo de Afganistán, ¿cierto? Porque termina en tan o en stan, al igual que todos los que tenemos ahí alrededor, ¿cierto? Como Pakistán, Turkmenistán, Uzbekistán, etcétera, que significa país o lugar. Es una palabra de origen persa, o este sufijo de origen persa. Sin embargo, el afgán es un poquito más difícil de definir y hay bastante más controversia entre los entendidos de dónde exactamente proviene. Sin embargo, yo diría que hay bastante consenso, al menos, la explicación, diría yo, más, digamos, seguida, aprobada, es que vendría probablemente del sánscrito y vendría de asvaca, con K, con B corta y K, asvaca, que significa criador de caballos. Y se dice que desde tiempos precristianos se le conocía a la gente que vivía sobre todo en el este de Afganistán como ashvakas, que serían criadores de caballos. Ellos criaban caballos bastante finos y también eran expertos soldados de caballería, que también es un primer dato, porque yo creo que también todos hemos escuchado que los afganos en general son conocidos como buenos guerreros. Eso también explicaría, digamos, de dónde vienen los talibanes, o sus características. Pero aquí tenemos otro dato, ¿cierto? Que habían sido buenos o expertos soldados de caballería desde, ¿cierto?, antes de Cristo. Bueno, volviendo a esta idea de la narrativa histórica, siempre se ha presentado la historia de Afganistán como un territorio inestable que defiende su independencia con ferocidad, y que uno a uno los distintos imperios han ido fracasando en Afganistán, ¿cierto? Y que, bueno, los mejores ejemplos de eso son lo que ocurrió con la Unión Soviética y lo que termina ocurriendo ahora con Estados Unidos. Y creo que eso es una simplificación bastante o demasiado extrema, ¿cierto?, de lo que es realmente la historia de este país. Y vemos en general que muchas interpretaciones hacen este énfasis en que la historia afgana es, digamos, básicamente un territorio también donde se enfrentan las distintas potencias. Estamos frente a un país dividido, donde, bueno, sus habitantes defienden, como digo, con ferocidad su independencia. Tanto es así, o sea, es tanto lo que ha calado hondo esta narrativa, me refiero a la tumba de los imperios o al cementerio de los imperios, porque se puede utilizar de las dos maneras, que incluso Joe Biden hace
poquito, porque cierto, estamos viendo esta situación, o sea, desde que llegaron los talibanes a Kabul, Joe Biden ha tenido que dar explicaciones, y entre sus declaraciones dijo lo siguiente: los eventos que ahora presenciamos son la triste prueba de que no habrá una fuerza militar que jamás sea capaz de lograr estabilidad, seguridad y unidad en Afganistán, conocido en la historia como el cementerio de los imperios. Lo que está pasando ahora podría haber pasado hace 5 años o dentro de 15, dijo Joe Biden en su momento. Entonces, con esto también hay que decirlo, un poquito, ¿cierto?, se deslinda, ¿cierto?, de responsabilidad. Él presenta la victoria talibán como algo inevitable, apelando, yo diría, a una especie de determinismo histórico que hace que todas las críticas hacia la estrategia de Estados Unidos y al desempeño norteamericano pasen definitivamente a un segundo plano, ¿cierto? Entonces, no, y esta narrativa también, y esto que defiende Joe Biden con esta declaración, también le permite de alguna manera deslindarse de la implicación que tuvo Estados Unidos durante la guerra afgano-soviética, donde sabemos que Estados Unidos se implicó a través de la CIA, de eso hablaremos en un ratito más. Después Estados Unidos, bueno, no sigue interviniendo en esa guerra, pero ahí después sabemos que hay una guerra civil, que termina todo muy mal. De hecho, es, digamos, la llegada de los talibanes al poder tiene que ver directamente con esa situación. Entonces, le permite muy bien a Estados Unidos, como digo, ¿cierto?, poder liberarse de la responsabilidad que le cupo su actuación en Afganistán durante la Guerra Fría, definitivamente. Bueno, entonces, aquí vamos viendo un poquito esta idea de si Afganistán es o no la tumba de los imperios. Bueno, durante agosto de este año, o sea, durante todas estas últimas semanas, sobre todo que fuimos viendo cómo los talibanes iban avanzando, llegan a Kabul, pudimos ver circulando por las redes sociales esta caricatura del dibujante neozelandés, Guy, no tengo idea cómo se pronunciará eso, Keverne Body, que realmente se hizo viral y que resume justamente esta, ¿cierto?, narrativa, y que nos muestra estas estacas, primero con un casco de el Imperio Macedonio, luego el británico, el soviético y finalmente el norteamericano. Y lo que está planteando, ¿cierto?, esta tira es, bueno, ahí dice: Afganistán les desea un buen viaje, y bueno, y está planteando justamente esta idea de que Afganistán realmente es ingobernable y que es una tierra de caos, básicamente, ¿cierto? Bueno, esta caricatura en todo caso originalmente fue publicada en marzo de 2020, coincidiendo con el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes, porque no hay que olvidar, todo esto lo veremos con mayor profundidad la próxima semana, pero no hay que olvidar que esta retirada de Estados Unidos no es algo espontáneo, algo que ocurrió de un día para otro, sino que se negoció con los talibanes en febrero de 2020. Que desde mi punto de vista parece más una rendición, la negociación de una rendición más que otra cosa, pero sí fue. Y en este contexto, este dibujante, ¿cierto?, realiza esta tira cómica, que como digo ha dado vueltas por el mundo y se logra convertir en viral. Bueno, entonces volvemos a esta idea: Afganistán es una tierra de indómitos guerreros, un territorio inconquistable para los ejércitos invasores. Sin embargo, esta narrativa definitivamente es problemática porque tiende a ignorar muchos imperios y entidades políticas que realmente fueron prósperas, le dieron estabilidad a Afganistán, le dieron además un desarrollo cultural, artístico, intelectual impresionante. Entonces realmente es borrar de alguna manera más de 1800 años que van entre el imperio greco-bactriano y la invasión británica en el siglo XIX, que es lo que veremos inmediatamente. Entonces, lo que plantea esta idea es básicamente una visión de la historia afgana limitada a una sucesión interminable de imperios y guerras, ¿cierto?
bueno, la idea de hoy es revisar y repasar un poco cuál es la historia de Afganistán para que ustedes saquen sus propias conclusiones, esa es la idea. Sin embargo, igual como pueden ver aquí tenemos una frase de Alejandro Magno que digamos, va o viene a, digamos, a confirmar la idea de Afganistán como la tumba de los imperios, ¿cierto? Que en el fondo es fácil entrar en Afganistán, pero muy difícil salir de Afganistán. Y yo les contaré un poquito qué pasó con Alejandro Magno en Afganistán. Eso de todas maneras. Así que aquí vamos a ver nuevamente un mapa. Este mapa es un mapa físico porque también me interesan que vean cuál es la geografía de este país. Este es un país complejo, un país que también al verlo aquí en el mapa nos damos cuenta que lógicamente no tiene que haber sido fácil para ningún extranjero, ningún invasor, llegar a Afganistán y poder dominarlo, ¿cierto? Imagínense todas las montañas que tenemos acá, el Hindu Kush, que es esta parte del Himalaya que se adentra en territorio afgano, tenemos también la montaña del Pamir al noreste, que claro, se llega a salir un poquito, o sea, hay una parte de Afganistán dentro del Pamir, pero es un territorio tremendamente complejo, muy, muy difícil, y eso también explica el por qué, ¿cierto?, fue tan complicado para, por ejemplo, Estados Unidos encontrar en su minuto a Osama Bin Laden, ¿cierto?, que sabemos que se pudo esconder en ciertas cuevas y en las montañas durante mucho tiempo hasta que logró salir de Afganistán y entró en Pakistán y se instaló, ¿cierto?, en Abbottabad. Pero es un territorio complejo, con un clima tremendo, y claro, los afganos lo dominan, lo conocen, y ese ha sido definitivamente un factor muy, muy, digamos, positivo desde el punto de vista de los afganos, ¿cierto? O sea, la geografía, el clima y toda esta dificultad ha sido un gran, gran aliado para los guerreros afganos, y eso también explica en parte el por qué, hay que decirlo, ha sido difícil para los distintos grupos, los distintos invasores. Entonces aquí también otro dato fundamental. Y también recordar que es un país que es un mosaico étnico, un país que le ha costado también conseguir una identidad nacional, digamos, férrea, porque como pueden ver aquí, no estamos hablando, ¿cierto?, de un grupo étnico que sea mayoritario. Efectivamente los pastunes son los mayoritarios, pero son el 40% de la población, no son el 60 ni el 70. No hay que olvidar aquí que los talibanes son pastunes, y los pastunes son el grupo dominante políticamente, económicamente, militarmente. Han sido la élite histórica de Afganistán desde el siglo XVIII en adelante. Eso también es muy importante. Pero aquí podemos observar un verdadero mosaico donde además conviven los musulmanes sunitas, que son la gran mayoría, como los pastunes, con los chiitas, por ejemplo los hazaras, ¿cierto?, que es otro de los grupos importantes dentro de Afganistán, son chiitas. Los chiitas aquí están graficados con la luna mirando hacia el oeste, digamos, hacia la izquierda, con la estrellita hacia la izquierda, y los suníes mirando hacia la derecha. Son muchos los grupos étnicos. Entonces, sin embargo, les aprovecho de comentar algo que lo encontré muy interesante. Tuve la oportunidad de escuchar una charla de un sociólogo que se supone que sabía bastante de Afganistán, y por lo menos desde su punto de vista, sí existe una identidad nacional afgana. Encontré muy interesante el punto, porque uno podría tener esa duda hasta el día de hoy, ¿cierto? Hay países que de repente eso, o sea, algunos entendidos, especialistas, no dicen lo mismo, y en el caso de Afganistán, sobre todo, como es un país que ha tenido muchos enemigos externos, han podido consolidar y han podido formar su propia identidad. Entonces, ese detalle creo yo que es muy importante, y de hecho cuando se hacen encuestas, no me pregunten en qué contexto se hacen esas encuestas, pero el afgano primero dice que es afgano, antes de decir soy pastún, soy tayiko, soy uzbeco, y creo que eso es un detalle no menor, lo cual también puede ser también creo yo, un buen antecedente pensando en el futuro. Hoy día, bueno, el futuro se ve bastante oscuro, pero pensando a largo plazo, ¿cierto? Que realmente hay una identidad, y no estamos hablando de grupos separatistas, sino
todo lo contrario, aunque existe esta idea de muchos pashtunes que son un poquito superiores o son de primera clase frente al resto, pero hay una identidad nacional afgana. Y que creo yo que también ese es un detalle importantísimo. Solo a partir, lo vamos a ver un ratito más, pero solo a partir de 1747 podemos hablar de Afganistán como una realidad política independiente y unida. Ahí se podemos hablar realmente de afganos y de un país, de un estado afgano, con el imperio Durrani que veremos en un ratito más. Entonces vamos a ir viendo los hitos históricos, los que marcan Afganistán. Obviamente yo me quedé en algunos imperios, los que creí que no podían quedar fuera, pero la historia es más compleja aún de lo que les voy a mostrar, sobre todo porque también en algunos momentos Afganistán no está completamente bajo un imperio u otro, sino que también muchas veces está dividido, lo que también nos explica el por qué, ¿cierto?, conviven estas distintas etnias, estas distintas corrientes religiosas. Por ejemplo, en Afganistán hasta el día de hoy se hablan 2 idiomas, se hablan muchísimos idiomas, pero los afganos hablan o dari o hablan el pashtún. Pueden hablar otros idiomas, pero ni siquiera tienen solo un idioma vehicular, sino que tienen estos 2 idiomas, y eso hace también un poquito más difícil la cohesión social de este país. Bueno, los primeros pobladores del territorio fueron tribus nómadas que se establecieron en las montañas afganas hacia el año 1500 a.C. Y el primer gran imperio que dominó esta región fue el imperio aqueménida, y esto ocurrió entre el 550 a.C. y el 330. Entonces aquí podemos observar este gran imperio. De hecho, es el primer y más extenso de los imperios de los persas, donde podemos ver que Afganistán está ahí metido, digamos, dentro de este gran territorio. Les doy el dato, yo creo que siempre se los he comentado, pero es súper interesante y es muy bueno ir conociendo los nombres de los lugares geográficos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda mucho a aprender un poco más de la historia, porque claro, uno de repente ve este mapa y dice, pero a ver, ¿dónde está Afganistán aquí exactamente? ¿Dónde está Irán? ¿Dónde? Entonces, cuando uno conoce los nombres es muchísimo más fácil, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos Capadocia. Yo creo que todos sí sabemos que Capadocia está en Turquía, y eso ya nos ayuda a ubicarnos en el mapa. Bueno, en este caso, cuando hablamos de la antigüedad, Bactriana coincide bastante con lo que es Afganistán. Y Bactriana es el nombre de un lugar geográfico, por lo tanto, hablar de Bactriana podemos hablar hoy día, ayer y mañana, digamos. Así como hablar del Levante sería más o menos lo que corresponde ahí también a Fenicia, ¿cierto? Y que correspondería a Israel, al Líbano, a Siria, por ejemplo. Bueno, Bactriana, en este caso, y un poco lo que es Aracosia, sería Afganistán. Bueno, y este imperio persa va a reinar durante 2 siglos, lo que le va a permitir a Afganistán participar del gran esplendor de Persia y dejarse impregnar por la reforma religiosa de Zaratustra, perdón. Es decir, los habitantes de lo que hoy día es Afganistán se van a convertir, muchos de ellos, al zoroastrismo, que recuerden que es la religión que viene de Persia. Y entonces ya empezamos a ver una influencia importante de Persia y un periodo muy positivo desde el punto de vista cultural de esta región. Y este imperio se va a acabar, ¿cierto?, con la llegada del conquistador macedonio Alejandro Magno. Y eso había ocurrido en más o menos el 330 a.C. Y aquí tenemos este primer, digamos, antecedente que viene a alimentar esta idea de la dificultad para poder dominar a los afganos, ¿cierto? Y yo les voy a contar inmediatamente un poquito en qué consistió todo esto. Y vemos este imperio de Alejandro Magno, que sabemos que es un imperio también muy, muy extenso, que llega a las puertas de la India, ¿cierto? Aquí vemos incluso que Lahore está dentro del imperio de Alejandro Magno. Vemos ahí el paso de Kabir, que separa a Pakistán hoy día con Afganistán. Kabul, lo ven ahí con C, pero es Kabul, la misma ciudad, si estamos hablando de una ciudad antiquísima, que es la capital actual de Afganistán. Kandahar, ahí al sur, otra ciudad afgana hoy día. Bueno, según historiadores,
y para muchos historiadores, efectivamente la campaña más difícil de Alejandro Magno se libró en las tierras que hoy forman Afganistán. La lucha por este territorio se caracterizó por una serie de duros asedios, extenuantes marchas, ataques constantes y batallas contra pueblos nómades. Estamos hablando básicamente de 2 largos años, desde el 330 a.C. al 328 a.C., que fueron tremendamente difíciles para Alejandro Magno y sus huestes. ¿Ah? Sumado a ello estaba la geografía, porque Alejandro Magno tuvo que entrar al Hindu Kush, que lo tenemos aquí, ¿cierto? Para conseguir llegar a estos grupos, a estas provincias rebeldes, y eso fue tremendo, tremendo para sus hombres. También tuvo que cruzar el río Osho, que es el que está aquí arriba, arribita aquí de la ciudad de Bactra, tanto así que tuvo que hacer unas balsas, porque estamos hablando de un río caudaloso, profundo. Bueno, fue todo muy complejo, o sea, fueron 2 años realmente difíciles para Alejandro Magno, eso es real. Sin embargo, el joven rey consigue sobreponerse a estas adversidades, triunfó sobre todos sus enemigos, e incluso se casó con una princesa local, Roxana, para asegurar la paz. O sea, termina bien desde el punto de vista de Alejandro Magno, la conquista de lo que es hoy día Afganistán. Entonces ahí también podemos de alguna manera, ¿cierto?, destruir esta idea de que Alejandro Magno, o para Alejandro Magno, fue un fracaso, ¿cierto?, la conquista de esta región. No fue así. Y lo otro también muy interesante es que la conquista de Alejandro Magno de Afganistán, más que en cualquier otra parte, consigue una simbiosis increíble entre lo que es griego, lo que es persa y la India. O sea, estos 3 elementos realmente logran aquí una simbiosis impresionante, y eso obviamente viene a aportar a la cultura de Afganistán. Bueno, más adelante, toda esta zona, aquí lo podemos ver nuevamente, Afganistán va a quedar bajo un reino griego, por eso se va a llamar entonces reino greco-bactriano, y esto va a ocurrir en el 180 antes de Cristo. Ahí tenemos nuevamente el Hindu Kush, y claro, es un reino que excede obviamente lo que es hoy día Afganistán, va mucho más hacia el norte. Y fue, como les decía, fue un estado griego fundado en esta zona, y va a durar hasta el 125 a.C. Más adelante, la región va a ser parte del Imperio Kushan, no todo Afganistán, pero una parte importante. De hecho, ahí podemos ver Begram o Bagram, quizás a alguien le suena un poquito, porque recuerden que la base militar más importante de los gringos, de los norteamericanos en Afganistán, estaba en Bagram, y de hecho todo el gran avance de los talibanes, ¿cierto?, comienza cuando los gringos dejan Bagram, porque fue como salir y dejar fue como cuando el gato se va y deja la casa sola, digamos, para los ratones, digamos. O sea, un poquito eso. Bueno, eso va a ocurrir a partir de mayo, cuando los gringos dejan Bagram, esa ciudad. Entonces, esto corresponde al centro sur de Afganistán, con una parte importantísima, ¿cierto?, de India. Tenemos Taxila, que es una ciudad también importante, que bueno, es de la civilización del Indo también. Todo el Valle del Indo está dentro de este imperio del Kushan. Ahora, ¿qué es lo interesante del Imperio Kushan? Viendo qué es lo que le aporta a Afganistán, es que aquí conviven muchas religiones. Aquí está el budismo, que aquí comenzamos a ver realmente un florecimiento impresionante del budismo en esta época. Está el hinduismo, conviviendo también con el zoroastrismo, con el maniqueísmo y otras religiones indoafganas. O sea, ya se dice que Afganistán desde el siglo II después de Cristo ya es un polo, por ejemplo, fundamental para el budismo. Bueno, y ahora quizás ya empiezan a preguntarse, bueno, ¿y cómo va a llegar el Islam a Afganistán?
Bueno, va a llegar con la conquista árabe. De hecho, los árabes toman la ciudad de Kabul el año 662 y es así como comienza la islamización del territorio. Pero aquí también vemos otro factor que nos ayuda a comprender el por qué esta narrativa tan negativa de la historia afgana, porque efectivamente los árabes se enfrentaron a una feroz resistencia por parte de los afganos. Esto hizo que la islamización de Afganistán fuera sumamente lenta, fue un proceso arduo, difícil, y de hecho la conversión al Islam va a continuar bajo el imperio gaznávida, que va a ser posterior, como pueden ver, desde el 962 al 1186. Imperio gaznávida, muy interesante porque el nombre viene de Ghazni, que es una ciudad que existe y quizás lo han escuchado. Recuerdo, ahora cuando los talibanes iban avanzando en algún minuto, se tomaron la ciudad de Ghazni, que es una ciudad antiquísima, y es muy lamentable porque este mapa es del imperio gaznávida y no está justamente Ghazni, que está un poquito más al sur de Kabul, aquí al este, por si acaso. Y el nombre viene de ahí. Y tenemos aquí también a Mahmud de Ghazni, que es considerado el primer gobernante en la historia en asumir el título de sultán. Gobernó este imperio, que si se dan cuenta, incluyó prácticamente todo Pakistán, todo el Valle del Indo, incluyendo el norte de la actual India, una parte importante de Persia o lo que es hoy día Irán, de Uzbekistán, y toda esta parte aquí que está entre hoy día Afganistán, Uzbekistán e Irán es el llamado Jorasán, que quizás le está sonando un poco, a propósito del ISIS, del Jorasán, que fue el responsable, ¿cierto?, del ataque terrorista llevado a cabo el jueves pasado contra el aeropuerto de Kabul y un hotel, ¿cierto? Bueno, porque esa es la zona, que incluye, como digo, Afganistán, Uzbekistán e Irán. Bueno, este Mahmud de Ghazni también les puse ahí esa ilustración porque es considerado uno de los héroes nacionales de Afganistán. Claro, él proviene de una ciudad afgana y lidera un imperio cuyo centro o epicentro está en el actual Afganistán. Así que también un héroe, un hombre importante para la historia de Afganistán, porque no hay que olvidar además que las identidades nacionales se crean a partir de héroes, de fechas, de batallas. Bueno, él es un elemento importante en toda esta historia para los afganos. Más adelante, con el tiempo, ¿cierto?, sabemos que también este territorio va a ser parte del imperio mongol. Y aquí vemos, este podríamos decir un periodo difícil, es cierto, para los afganos. De hecho, algunos consideran que este es quizás el momento más difícil para la historia de Afganistán. Es un periodo de violencia y mortalidad que supuso para algunos una excepción en la época. Ahí vemos el mapa con los mongoles. Es bien impresionante también la extensión de este imperio. Y va a ser Genghis Khan, el mismísimo Genghis Khan, el que va a invadir el territorio y se va a ensañar particularmente con el país y va a destruir muchísimas ciudades. Además hay que comprender que lo que había sido antiguamente el imperio gaznávida, por ejemplo, el territorio se había convertido en un centro notable, donde habían brillado artistas, escritores, perdón. Entonces, claro, va a llegar el imperio mongol y van a ser puras penurias para los afganos. Sin embargo, durante la mayor parte del medioevo y la Edad Moderna, Afganistán fue un área de contacto e intercambio entre distintas culturas, situadas, eso también hay que decirlo, en los márgenes de la Ruta de la Seda y lugar de encuentro de numerosas comunidades religiosas y grupos étnicos. Y eso es lo que yo creo que también es interesante irnos dando cuenta que va a ser una característica de Afganistán. O sea, eso es lo que va, digamos, a marcar a Afganistán. Siempre el intercambio cultural, el intercambio religioso va a estar en la Ruta de la Seda. Miren, aquí tenemos la ruta principal que está en verde. Lo que es Balj ahí es parte del Afganistán actual, muy al norte, pero es parte, y vemos que en estas otras rutas comerciales está Bagram, por ejemplo. Entonces, Afganistán y todo el centro norte de Afganistán va a estar definitivamente dentro de la Ruta de la Seda.
Y de hecho, vamos a ver, por ejemplo, que el valle de Bamiyan, donde se pueden ver estos nichos que les comenté antes de comenzar la charla, ¿cierto? Que son estos nichos donde se volaron los budas, era lugar de descanso para las caravanas de la Ruta de la Seda. Como les comenté, desde el siglo II en Afganistán florecía el budismo y Bamiyan era uno de estos centros. Es bien impresionante y como dice ahí, era un centro internacional de piedad budista al que llegaban peregrinos de India, de China. Por ejemplo, el chino Fa Xian se hizo eco en el siglo IV de lo maravilloso de Bamiyan y 200 años después lo hizo otro peregrino, Xuan Zang, que mencionó 10 monasterios con 5.000 monjes, y como dijo él literalmente, cuyo canto llenaba de ecos el fértil valle. Así que Bamiyan, y miren por favor, porque está lleno de estas cuevas y túneles donde estaba lleno de murales, estaba todo pintado, era esto una maravilla, antiguamente. Realmente era un centro budista impresionante. Bueno, volviendo a la idea de un poco para reivindicar lo que es la historia de Afganistán, muchos, digamos, historiadores, analistas que han estudiado con detención Afganistán, dicen que uno podría hacer, por ejemplo, un compendio de literatos en varias lenguas del país. Bueno, de hecho, por ejemplo, el poeta que es el poeta más importante para los persas es Ferdusi, que es el poeta nacional de Irán. Él, digamos, vivió en el contexto del imperio Gaznávida, que como lo vimos fue este imperio que se dio en Afganistán. Luego tenemos literatos como el persa Sanai, que vivió en el siglo XI, el gran poeta pashtún Rahman Baba, falleció en 1706. Ejemplos de patrimonio artístico cultural afgano, como los tristemente desaparecidos budas de Bamiyan, que podemos ver aquí. Tenemos también los minaretes de Ham o Yam. Este es el segundo minarete de ladrillos más alto del mundo después del de Qutub Minar de Delhi. El de Delhi, claro, es más alto, pero probablemente el Qutub Minar de Delhi se construyó después de esto. O sea, este fue la inspiración para el de la India. De hecho, hay mucho temor que los talibanes pudieran destruir este minarete. A mí me cuesta creerlo porque además es arquitectura islámica, sería destruir algo que va con la cultura talibán, me refiero a la cultura religiosa, bueno, podría ser fundamentalista, extremista, pero sería como una locura. Pero bueno, hay temor que pudieran de repente venirles la loca, como podemos decir, y volarlos, o como lo hicieron con los budas. Esto es uno de los patrimonios de los más importantes que quedan hoy día en Afganistán. Después hay figuras, hay intelectuales, activistas políticos esenciales que ayudan a comprender la historia de Afganistán. Entonces, en resumen, podemos ver que la historia de Afganistán es algo más que una simple sucesión de guerras, invasiones y derrotas imperiales, definitivamente. Bueno, la moderna nación afgana tuvo su origen en el siglo XVIII, cuando este señor Ahmad Shah Durrani logró unificar a todas las tribus en 1757. Por eso, para muchos es considerado el fundador del Afganistán moderno. Y miren qué impresionante este primer Afganistán, que incluye todo Pakistán, que también incluye un pedacito de lo que hoy día es Irán, o de lo que era Persia, y también algo de lo que es India hoy. Y de hecho, por si no lo saben, hasta el día de hoy, ¿cierto? Así como hay algunos que creen en la Gran Siria, otros que creen en el Gran Kurdistán, bueno, también están los que creen en el Gran Pashtunistán, y ellos consideran que, digamos, los pashtunes debieran crear quizás un país que pudiera abarcar todo esto. Lo que fue el imperio Durrani. Y este imperio Durrani, si se dan cuenta, además tenía salida al mar. No es como hoy día, que Afganistán, ¿cierto?, es un país mediterráneo, que no está tan lejos del mar, pero que es un país mediterráneo, y aquí, al incluir todo Pakistán, tenía salida al Océano Índico.
Así que este fue el Imperio Durrani, no fue siempre tan grande, esta es su versión más extensa, pero es muy relevante porque vuelvo a la misma idea, o sea, al final esto es lo que va a crear la identidad nacional afgana. Por fin son un país unido, un país, bueno, liderado por la dinastía Durrani, que es Pashtun. Vuelvo a la idea, recuerden que los pashtunes van a ser los que van a gobernar y liderar el país desde esta época hasta nuestros días. Van a haber pequeñas excepciones, ¿ah? Pequeñas excepciones de gobiernos no pashtunes. Y de hecho, algunos expertos en Afganistán señalan que, entre otras cosas, uno de los objetivos de los talibanes es justamente también volver a reinstalar un gobierno pashtún. Pero bueno, alguien dirá, ¿pero por qué? Si igual Hamid Karzai y Ashraf Ghani, el que salió arrancando, ¿cierto?, cuando llegaron los talibanes, eran pashtunes. Pero claro, son pashtunes para los talibanes, que son colaboracionistas con el imperio norteamericano, o sea, no vale la pena, podríamos decir son pashtunes de segunda clase, o ni siquiera merecen llamarse pashtunes. Entonces, vale la pena tener claro este mapa, creo, para ver, digamos, para dónde van y lo que ellos hubiesen querido, con lo que ellos sueñan, digamos, poder instaurar. Como idea, no es que probablemente estén planeando ir a invadir ni nada, pero es lo que les hubiese gustado poder reeditar quizás en algún minuto. Bueno, entonces ese fue el Imperio Durrani, y ahora esta infografía nos va a servir como de referente para ir analizando cuál es la historia, digamos, más reciente de Afganistán. Entonces aquí tenemos el Imperio Durrani, y la monarquía, que si se dan cuenta va a durar hasta el año 73, o sea, va a haber una monarquía pashtún, básicamente, digamos, con dos dinastías que van a gobernar, diría yo, ¿sí? A partir del siglo XVIII en adelante. Entonces aquí tenemos 1747, cuando Ahmed Shah une las tribus y crea el Afganistán moderno. Entonces aquí vamos a tener un Afganistán dirigido por monarcas básicamente pashtunes, que va a ser la etnia que predomina, y tras la caída de los Durrani y un breve periodo de descontrol, la familia Khan asciende al trono, lo que les comentaba, o sea, van a haber dos dinastías distintas, los Durrani y los Khan, que van a gobernar este país durante todo este tiempo en amarillo, que lo pueden ver arriba. Y así, en este contexto, se va a dar el famoso periodo llamado del Gran Juego, que es otro de estos conceptos que de alguna manera vienen a simplificar la historia de Afganistán, esta idea de que Afganistán es un escenario de la rivalidad geopolítica de las grandes potencias. Y efectivamente, durante este periodo eso ocurrió, fue una realidad, pero no podemos decir que toda la historia de Afganistán ha sido eso, ¿se fijan? Bueno, ¿qué significa este gran juego? Como dice acá, durante gran parte de los siglos XVIII y XIX, Afganistán acogió el llamado Gran Juego, es decir, la lucha entre el Imperio ruso y británico por el control de Asia Central y el Cáucaso. Y de hecho, los británicos intentaron, ¿cierto?, anexarse a Afganistán durante 3 ocasiones, y aquí vemos la primera guerra anglo-afgana entre 1839 y 1842, la segunda entre 1878 y 1880, y la tercera guerra en 1919. Y estas 3 guerras son las que vienen también a alimentar esta idea de que vienen a, ¿cierto?, que Afganistán es la tumba de los imperios, porque los británicos no pudieron con los afganos. Sin embargo, no es tan así tampoco, porque efectivamente los británicos no consiguieron controlar Afganistán como hubiesen querido, pero sí instalaron gobiernos títeres, y también consiguieron, recuerden, sobre todo, o sea, después de la Segunda Guerra Anglo-Afgana, imponer una frontera, la llamada línea Durand, que separó el Raj británico, ¿cierto?, la colonia británica, o sea, la India británica, de Afganistán, y así dejar a Afganistán como un verdadero estado tapón para, ¿cierto?, quedar separados del Imperio ruso. Pero les voy a mostrar un poquito. Entonces, aquí tenemos una gráfica de un diario
londinense, en 1878, donde tenemos al centro un señor que grafica lo que es Afganistán entre los dos imperios, por un lado el ruso, que es el oso, y por otro lado el león, que es el imperio británico. Entonces es algo de lo cual se hablaba. Miren, hay a todo esto, yo he podido leer que algunos señalan que unos acuñaron el término del gran juego, otros dicen que otros, pero yo me quedaría con la idea de que el gran juego es un concepto que nace gracias al escritor Rudyard Kipling en su libro Kim, que es una novela que se da en el contexto del llamado gran juego, que es esta lucha que podríamos, yo diría, resumir o definir como una especie de guerra fría, que nosotros lo tenemos más cerca y yo creo que es más fácil de comprender, en este caso entre el imperio ruso y el imperio británico, porque no hubo una guerra directa entre los dos imperios, eso habría sido tremendo, pero sí hubo una tensión enorme. De hecho, por ejemplo, los rusos invadieron a los británicos, pero a través de los persas, o sea, más bien en territorio afgano, ¿sí? Pero no hubo un enfrentamiento, como digo, directo entre ambos imperios. Entonces lo podemos comparar bastante bien con lo que fue la Guerra Fría del siglo XX. Y este mapa no se los puse más grande porque, claro, es un mapa que yo lo encontré muy bonito, es un mapa antiguo, y si no se iba a pixelear, pero nos muestra justamente el gran juego, donde vemos a la India británica, al Raj británico en rojo, y allá al norte tenemos Rusia y el imperio ruso, y acá vemos un Afganistán que se convierte en este estado tapón para impedir, ¿cierto?, que estos dos imperios se lleguen a topar. Porque efectivamente Rusia tenía mucho interés de seguir bajando por Asia Central y ojalá llegar al Océano Índico, eso es una realidad, eso lo sabía el Imperio Británico, y también los británicos tenían mucho temor que los rusos pudiesen invadir la India. Y no hay que olvidar que la India era la joya del Imperio Británico, ¿cierto? O sea, tenían que cuidarla como fuera, no iban a permitir bajo ninguna circunstancia de que los rusos invadieran la India. Y no hay que olvidar que incluso, eso fue una idea que tuvo Napoleón, trató de convencer a los rusos, eso fue una idea, o sea, real, ¿cierto? Pero bueno, eso finalmente no ocurrió y se consigue que Afganistán se convierta en este estado tapón para separar estos dos imperios. Entonces, ese fue el llamado gran juego, este gran interés por seguir avanzando en el Asia Central. Y los británicos entonces no consiguieron, como digo, dominar absolutamente Afganistán, pero sí tuvieron algunos gobernantes, como digo, títeres, y finalmente logran imponer su frontera para, digamos, delimitar bien los territorios. Que ahí tenemos el llamado gran juego. Entonces, esa va a ser la tónica durante mucho tiempo. Lo que sí es importante que a comienzo de los años 20, precisamente en 1921 los afganos logran recuperar su soberanía nacional y conseguir definitivamente su independencia. El año 1973, consecuencia de un golpe militar, o sea, la verdad que no, Daud Khan, más que un golpe militar, la verdad, Daud Khan consigue el año 73 apartar del poder al rey, al último rey de Afganistán, que es Zahir Shah, que había gobernado durante 40 años Afganistán. De hecho, algunos consideran que él es el padre de la patria, o sea, así de relevante. ¿Y quién es el que lo derroca? Este hombre que tenemos aquí, que se lo acabo de nombrar, Mohammed Daud Khan. Mohammed Daud Khan había sido primer ministro entre 1953 y 1963, también había, digamos, liderado otros ministerios, había sido embajador, primo del rey, muy cercano al rey, y él lo va a derrocar el año 73.
es bien interesante también tener presente que él, mientras fue primer ministro entre el año 53 y 63, comienza un periodo de reformas súper importantes para Afganistán. Un periodo, él se da cuenta de que hay que llevar a Afganistán, digamos, a un periodo de mayor prosperidad también material. Bueno, es plena Guerra Fría, me refiero a este primer periodo, o sea, cuando él es primer ministro entre el año 53 y 63, y se acerca mucho a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Juega dos bandos, podríamos decir. Con Estados Unidos se acerca sobre todo en el tema económico y en el tema también del soft power, me refiero a todo lo que tiene que ver con educación. Muchos afganos van a estudiar a Estados Unidos, se abre la economía, llegan inversiones también de Estados Unidos. Sin embargo, como les comentaba, también se acerca a la Unión Soviética desde el punto de vista militar. Se llegan a acuerdos militares, Afganistán comienza a comprar armas a los soviéticos, y sobre todo los militares afganos comienzan a ir a entrenarse y a estudiar a la Unión Soviética. Por lo tanto, no solamente los afganos militares llegan entrenados desde la Unión Soviética, sino que llegan adoctrinados a Afganistán. Y eso muchos consideran que se convierte en un gran problema para Afganistán. Les voy a hablar inmediatamente más de eso, pero solamente para que vayan captando la figura de Daud Khan, y qué es lo que él va, de alguna manera, a provocar después en Afganistán, con este doble, podríamos decir, comportamiento durante la Guerra Fría. Bueno, y como les decía, y Mohamed Daud Khan comienza a hacer una serie de reformas, intenta mejorar el papel que cumple la mujer en la sociedad afgana, comienzan las niñas a tener mayor acceso a la educación, o sea, comienzan una serie de reformas y cambios súper interesantes cuando él es primer ministro. Cambios que habían comenzado, y eso también es súper interesante, con el rey Amanullah Khan y su señora, la reina Soraya de Afganistán, antes. O sea, el rey Amanullah, por si acaso, reinó entre 1919 y 1929, y este rey, junto a su señora, imagínense, o sea, bastante, podríamos decir, audaces, bien al comienzo del siglo XX, comienzan una serie de cambios súper interesantes, digamos, para pues comenzar a mejorar la situación de la mujer, promover la libertad, sobre todo de las mujeres en la esfera pública. Ellos son los que empiezan con el tema de la educación femenina, se termina con la ley del matrimonio forzado y el matrimonio infantil, se imponen una serie de restricciones a la poligamia. De hecho, a la reina Soraya se le considera la primera activista afgana y musulmana. Bueno, esos cambios, la verdad, también yo creo que es interesante también acordarse qué estaba pasando en el mundo, en otros lugares, ¿cierto? Por ejemplo, Kemal Atatürk, ¿cierto? También estaba formando una nueva Turquía, recuerden, se estaba acercando a Occidente, estaba cambiando una serie de cosas, ¿cierto? En Turquía para convertirla en más europea, y este hombre fue un hombre bastante cercano, no sé si tan cercano, pero por lo menos pude ver fotos con Kemal Atatürk y probablemente sí muy inspirado en esas reformas, con la diferencia que Afganistán era un país mucho más tribal, y yo diría más, no quiero usar la palabra atrasado, pero sí que estaba más atrás, podemos decir, en el tiempo, porque atrasado suena bastante peyorativo. Y la verdad que esos cambios fueron contestados, porque había sectores muy conservadores en la sociedad afgana, sobre todo en los lugares más apartados de las grandes ciudades, y eso hizo que estos dos reyes, o sea, esta pareja, tuvieran que salir de Afganistán, terminar exiliados. Creo que terminaron viviendo en Suiza, si mal no recuerdo, porque hubo sectores que no estuvieron de acuerdo con estos cambios. También aquí es muy interesante comparar el proceso, por ejemplo, con Turquía, con lo que fue Irán, ¿cierto? Con el Shah, por ejemplo, que son cambios, que son reformas que vienen desde arriba hacia abajo, no son cambios que vienen de abajo hacia arriba, que es lo que solemos ver en otro tipo de revoluciones, o quizás en el momento actual, por ejemplo, que vivimos hoy día en Chile, por decir algo, digamos. No, acá son cambios o reformas que vienen desde arriba, pero que también al venir desde arriba pueden ser de repente quizás más efectivas,
pero que no logran permear muchas veces a una parte importante de la población, por ejemplo. Bueno, y aquí les voy a mostrar unas fotos que pueden llamarles mucho la atención y que son personas, en este caso aquí tenemos a esas mujeres ahí, en los años, aquí 1972 y abajo 1968. Esa foto de esas tres jóvenes se hizo bastante viral en estas semanas, ha dado vuelta al mundo, porque hay mucha gente que le llama poderosamente la atención ver imágenes de mujeres con minifalda, mostrando las piernas, en Afganistán y en los años 70. Y eso obedece a todo este proceso de reformas que comienza con Aminullah, y que pese a que ese rey, ¿cierto?, es apartado del poder por un conservador, muy al estilo talibán, que estuve viendo, no me quedé en el detalle, pero era impresionante, o sea, muy probablemente hubiese sido un talibán si hubiese vivido más adelante, no duró mucho en el poder, pero esos eran los cambios, y que después continuó Daud Khan, ¿cierto? Y ahí vemos, bueno, alguien también se preguntará, bueno, ¿y son realmente afganos? Bueno, los afganos, la mayoría son pashtunes, los pashtunes son étnicamente arios, y probablemente también tendrá piel que se ve quizá un poquito más chinito, más, bueno, los hazaras son descendientes de los mongoles, entonces, bueno, solamente un poquito para explicar quizás cuál es la fisonomía de estas personas. Bueno, todo eso estaba ocurriendo en los 60, en los 70, y entonces tenemos un Afganistán muy complejo. Esto para ir resumiendo. Tenemos por un lado una sociedad que ha conocido, se ha acercado a Europa, a Estados Unidos, gracias a los intercambios culturales, a los intercambios económicos, con Estados Unidos particularmente, tanto así que, por ejemplo, Afganistán se llegó a convertir en un territorio que era parte de la ruta hippie. Por ahí pasaban los hippies por el Hindu Kush para llegar a la India. Entonces había también mucho intercambio, había turistas extranjeros, y había además una comunidad interesante también de extranjeros viviendo en Afganistán por todas las oportunidades económicas que había. Entonces, vemos una influencia extranjera importante. Por otro lado, vemos una influencia soviética y comunista muy importante que se da gracias a estos intercambios militares, muy relevante, que va lento, pero que va permeando también a la sociedad con ideas comunistas. Y por otro lado, que quizás todavía menos relevante, o que se nota menos, es la influencia de los jóvenes islámicos que se han formado en Egipto. Todavía no estamos hablando de las madrasas en Pakistán, eso es posterior, pero hay una camada, podríamos decir, de jóvenes que han ido, que son más tradicionales, conservadores, que no les gusta ni la idea comunista, tampoco les gustan las ideas occidentales, y se van a estudiar Egipto, y que no están de acuerdo con estas reformas, con este, voy a exagerar, libertinaje occidental que está llegando desde afuera. Entonces vemos tres fuerzas contradictorias que están ahí en Afganistán en los 70, a fines de los 70. Bueno, y vamos a volver a nuestro mapa, o sea, aquí a nuestra infografía. Entonces tenemos el 73, entonces Daud Khan aparta del poder al rey, ¿cierto? Pero ya en un periodo que Afganistán había evolucionado, había hecho una serie de cambios interesantes. El año 78, el Partido Democrático del Pueblo, que es comunista, toma el poder mediante un golpe militar, y la Revolución Saur instaura la República Democrática de Afganistán. Bueno, les explico. Entonces, los comunistas, básicamente, van a tomar el poder. ¿Qué ocurre? Daud Khan, ¿cierto?, había derrocado al monarca, muy apoyado por algunas facciones comunistas. Sin embargo, Daud Khan no era comunista, y él hace una purga y empieza a limpiar. Entonces, lo que va a ocurrir es que, de hecho, va a morir un activista, un dirigente comunista, de hecho, el 17 de abril del año 78, o sea, va a ser asesinado, la verdad, por agentes del régimen de Daud, y ahí van a salir a la calle muchas personas, van a haber manifestaciones de protesta espontánea de más de 10.000 personas. Esto va a provocar un levantamiento
militar, y de hecho Daoud va a ser capturado y ejecutado con el resto de la aristocracia, de la realeza, y van a ser enterrados en un lugar secreto. Pero esto en el fondo es algo bastante espontáneo, y claro, probablemente aquí la Unión Soviética leyó esto como que toda la población era comunista, marxista, pero no va a ser así. Pero bueno, van a llegar al poder los comunistas entonces el año 78, y esto va a ser un gobierno difícil. De hecho van a comenzar los comunistas a hacer una serie de reformas en Afganistán, reformas que no van a dar buenos resultados, de hecho muy malos resultados económicamente. Esto va a hacer que se rebele la población, sobre todo en una ciudad, en Herat, una rebelión que va a ser totalmente reprimida, y ese va a ser, diría yo, el detonante para que también la gente nuevamente salga a la calle, pero ya en contra del comunismo. Y en ese contexto, el gobierno comunista va a pedir auxilio ¿a quién? A la Unión Soviética, y es así como va a comenzar el famoso periodo, ¿cierto?, de 10 años de esta especie de guerra civil, ¿cierto?, guerra soviética afgana, donde lo que vamos a ver va a ser una lucha entre el gobierno afgano prosoviético, ¿cierto?, por un lado, y la resistencia islámica mujahidín por otra, que va a estar apoyada por Estados Unidos, básicamente Arabia Saudita y Pakistán. Que es muy importante para comprender lo que estamos viendo ahora. Ahí les voy dando el detalle, pero entonces hay todo, es súper interesante, creo yo, como comprender que esto no es una cosa de un día para otro, esto es un proceso lento, complejo, que termina, digamos, o comienza, ¿cierto?, a fines de los 70, con la toma del poder finalmente de los comunistas y este apoyo que le van a dar los soviéticos al gobierno comunista, que no es apoyado por la población y que es, ¿cierto?, contestado sobre todo por esta resistencia islámica, que es una resistencia que, claro, no enarbolan la bandera de Alá ni nada, sino que es anticomunista, y por eso están apoyadas por la población, por los afganos, porque quieren, ¿cierto?, expulsar a los soviéticos de Afganistán, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos a uno de los mujahidines, o quizás el más famoso de estos guerrilleros islámicos, lo tenemos ahí, Osama Bin Laden, ¿cierto? Y por eso todo se va conectando y se va entendiendo esta historia, ¿cierto? Bueno, nosotros ya hace algunos meses hablamos mucho de Osama Bin Laden a propósito de los 10 años de la muerte de él, ¿cierto? Bueno, y Osama Bin Laden es un guerrillero saudí que va a viajar a Afganistán. Recuerden que Afganistán se va a convertir en el escenario donde los musulmanes en general van a querer ir a dar la vida si fuese necesario, con tal de llevar a cabo la lucha santa en contra, la yihad, ¿cierto?, en contra de los soviéticos en Afganistán. Y Osama Bin Laden, además recuerden que era un millonario, tenía muchos recursos, fue a apoyar esta causa y luchó por esta causa en Afganistán. Y en ese contexto, a fines de los 80, van a ser Al-Qaeda, que recuerden significa la base, por la base de datos, donde él va a ir también después anotando todos estos nombres que van a ser sus futuros correligionarios dentro de esta organización terrorista. Además, recuerden que van a ser Al-Qaeda en Afganistán, después Osama Bin Laden va a volver a Arabia Saudita, va a arrancar de Arabia Saudita, se va a ir a Sudán, y cuando lo expulsan de Sudán, va a volver a Afganistán el año 96, cuando los talibanes se instalen en el poder. Por lo tanto, sabemos que Osama Bin Laden va a planear los atentados en contra de las Torres Gemelas desde Afganistán, ¿cierto? Entonces, esta organización va a operar desde 1988, y aquí tenemos entonces a su fundador, líder y mayor colaborador, Osama Bin Laden, que va a morir el año 2011, ¿cierto? Entonces ahí tenemos al mujahidín más famoso de la historia, que a estas alturas está súper claro que tiene que haber recibido al menos entrenamiento y quizás financiamiento de la CIA a partir de 1986, porque recuerden que Estados Unidos no se quería implicar en esta guerra, ¿cierto? Porque Rusia quería, ¿cierto?, quedarse ahí en Afganistán, quizás por los mismos motivos que lo quiso hacer en el siglo XIX, ¿cierto?, también para tener más cercanía con el Océano Índico,
llegar al mar, tener esta salida, porque recuerden que, bueno, la Unión Soviética estaba bastante encerrada, ¿cierto?, desde el punto de vista de las salidas marítimas, pero Estados Unidos realmente no se quería implicar en una nueva guerra. Sin embargo, se va dando cuenta que si la Unión Soviética triunfa en esa guerra, eso era muy complicado, y es ahí cuando se dan cuenta que pueden apoyar a estos guerrilleros, pero a través de otros países, ¿cierto? Y es ahí cuando Estados Unidos se da cuenta que la fórmula es aliándose con Arabia Saudita y apoyando a Pakistán para que haga el trabajo, ¿cierto? Y aquí siempre yo recomiendo esa película que lo hemos comentado, yo creo alguna vez, que es la Charlie Wilson's War. Yo todo esto se los voy a mandar en los apuntes, pero que vale la pena total, porque además yo encuentro que tiene unas imágenes impactantes de los refugiados afganos cuando se van a Pakistán, y que creo que son incluso imágenes reales. Bueno, y este senador, creo que es senador, Charlie Wilson, es el que convence al Parlamento norteamericano que hay que soltar las lucas para financiar a estos guerrilleros. Entonces, aquí también hay otro detalle súper importante, que muchas de estas platas, ya sean norteamericanas o de Arabia Saudita, van a ir a parar ¿a dónde? A las madrasas, a las escuelas coránicas de Pakistán, que están inspiradas en la corriente de Arabia Saudita, en la wahabita, ¿cierto? Esta corriente extremadamente, aunque suene redundante, extrema, ¿cierto? Que es la corriente más extrema dentro del Islam. Ahí van a estudiar muchos afganos que van a estar refugiados en Pakistán, no van a ir al colegio, van a ir a estas escuelas. Y por eso los talibanes, la palabra recuerden que viene de talib, estudiante, van a nacer ahí, en las madrasas de Pakistán. Entonces, por eso cuando hoy día escuchamos de repente que algunos dicen, sí, los talibanes fueron creados por Estados Unidos. Claro, no fueron directamente creados, pero indirectamente podemos decir que sí, porque ellos sí alimentaron, ¿cierto?, en alianza con la Arabia Saudita, esta idea de, digamos, debilitar a la Unión Soviética a través de apoyar a los muyahidines y a estos refugiados afganos en Pakistán. Entonces, claro, desde ese punto de vista podemos decir que indirectamente Estados Unidos alimentó y ayudó a formar a estos talibanes. Bueno, entonces logra, ¿cierto?, digamos, Afganistán expulsar a los soviéticos el año 89, después hasta el año 92 todavía hay un periodo en que los comunistas consiguen seguir gobernando Afganistán, pero ya el año 92 cae el gobierno comunista en Afganistán. Sin embargo, eso no es sinónimo de paz para los pobres afganos, sino que se desata la guerra civil, ¿cierto?, en Afganistán, donde finalmente van a vencer estos talibanes, este movimiento fundado por el Mullah Omar. ¿Cierto? Ahí lo tenemos, que fue el emir de Afganistán entre el año 96 y 2001, año en que se negó a entregar el cerebro de Al-Qaeda tras los ataques del 11 de septiembre. Recuerden que Estados Unidos no invadió inmediatamente Afganistán, o sea, le dio la posibilidad al Mullah Omar, que era el líder del Emirato de Afganistán, de que entregara a Osama Bin Laden, y él se negó. Esto fue todo muy complicado, no crean que fue un llamado telefónico, no, este hombre siempre vivió en la clandestinidad, siempre fue un misterio, de él hay una o dos fotos, muy difícil. Él consiguió todo esto, escapar cuando entran las tropas norteamericanas, y toda la Alianza Internacional a fines del 2001, pero sí, después se supone que al tiempo va a ser, se supone que habrá sido encontrado o murió el año 2013. Todo esto también hay muchas dudas. Yo ahí les puse los años más o menos. Habría nacido en torno a 1960 y habría muerto en torno al 2013. Ahí lo... Y entonces el 2001, ¿cierto?, Estados Unidos y la OTAN van a invadir el país para combatir el terrorismo, va a comenzar la llamada guerra contra el terrorismo, ¿cierto?, consecuencia del ataque a las Torres Gemelas del 11S, ¿cierto? Porque claro, este ataque fue
fue organizado por Al Qaeda, cuya base en ese momento era Afganistán, ahí estaba Osama Bin Laden. Entonces la respuesta de Estados Unidos y la OTAN va a ser invadir este lugar con el objeto de acabar con el gobierno talibán y acabar también con Al Qaeda. Sabemos que, claro, pudieron derrocar a los talibanes rápidamente, pero hoy día nos damos cuenta que toda esta operación fue bastante inútil, porque Al Qaeda sigue operativa y los talibanes están más fuertes que nunca, más fuertes probablemente que lo que estaban en el año 2001, antes de la invasión de los norteamericanos. Bueno, ahí tenemos entonces el regreso de los talibanes al poder, que yo creo que todas estas fotos ya las hemos visto. Y aquí tenemos un gráfico que nos muestra un poco la misma idea, el cementerio de los imperios, Afganistán, y miren por favor la cantidad de bajas de la Unión Soviética durante los 10 años, que qué distinto a la cantidad de bajas de Estados Unidos más la OTAN en 20 años. 2000, 3000, 3.500 bajas, y el Imperio Británico pierde más o menos lo mismo que los soviéticos en las 3 guerras anglo-afganas, durante el siglo XIX y comienzos del XX. Interesante ver la comparación de los números. La historia es fundamental para comprender el presente. Sin embargo, las visiones sesgadas y simplificadas hasta el extremo, como es el caso de entender a Afganistán como un mero cementerio de imperios, dificultan los análisis que quedan marcados por un determinismo histórico que impide profundizar. Los motivos de las retiradas soviética y estadounidense no deben buscarse en una supuesta esencia histórica, sino en las decisiones estratégicas tomadas sobre el terreno y en la capacidad de estas potencias para entablar alianzas y establecer contrapesos entre los distintos actores en el país. Del mismo modo, las causas de la inestabilidad que parecen marcar a Afganistán durante las últimas décadas no son el resultado inevitable de un teórico carácter belicoso inherente a los afganos, más bien son la consecuencia de 4 décadas de injerencia extranjera y del continuo suministro de armamento y material a los distintos grupos que se han disputado el control del país. Preguntas. Aquí estoy.